Queridas y queridos colegas, estudiantes, amigos, amigas, todos, como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, es para mí un honor y un placer daros la bienvenida a este acto de la Tribuna de Estudios Internacionales, del grado de Estudios Internacionales, organizado en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, el Instituto Demospaz, que tenemos aquí bien representado. Bueno, doy también la bienvenida a quienes me acompañan en la mesa. En primer lugar, a nuestro ponente, que es un verdadero honor tener aquí a Carlos Umaña. Bueno, después le presentaremos un poco más detenidamente, si es que hace falta. Y tenemos en representación de Demospaz, del Instituto, a Ana Barrero, y del grado en Estudios Internacionales a su coordinador, Juan Luis Simal. Le voy a pasar la palabra, si quieres empezar. Bueno, sí, de acuerdo. Muchas gracias, decano. Buenas tardes. Bueno, es realmente un placer, un honor, una alegría tener hoy en nuestra tribuna de Estudios Internacionales a un invitado de la talla del interés de Carlos Umaña. Como veis bien en el cartel, nos va a dar una charla, conferencia que luego se abrirá, por supuesto, al debate, con el título de Construir un mundo libre de armas nucleares, un imperativo político y social. Como ya todos sabéis, Carlos Umaña es miembro de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, una iniciativa internacional que recibió en el año 2017 el Premio Nobel de la Paz, que desde luego refleja la influencia y la capacidad que este movimiento tiene a nivel internacional, y creemos que desde luego en el marco de un grado como el de Estudios Internacionales no puede ser más indicada la presencia de nuestro invitado a día de hoy. Así que, como digo, realmente un placer. Los estudiantes ya sabéis cómo funciona esta dinámica. Carlos Umaña intervendrá por 30 minutos, 40, más o menos, lo que considere, y luego abriremos pues, un turno de preguntas, de debate, para intentar plantear entre todos estos desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro presente. Y sí, doy paso la palabra a Ana también. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a la Facultad de Filosofía y Letras, al grado de Estudios Internacionales, por acoger esta charla con mi querido amigo Carlos Umaña. Y desde el Instituto de Demospaz os agradecemos la asistencia y la colaboración también a Arturo, el profesor Arturo Zapico, que ha estado implicado también, que es miembro de Demospaz y en la organización de este encuentro. Bueno, Carlos y yo colaboramos desde hace ya muchos años juntos. Yo trabajo en la Fundación Cultura de Paz, que junto con la Universidad Autónoma de Madrid constituyeron el Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia, Demospaz. Y bueno, pues mi trabajo también es con Carlos para la abolición de las armas nucleares y de incidencia social y política para que los gobiernos firmen y ratifiquen el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, entre ellos, en nuestro caso, que tenemos la Alianza por el Desarme Nuclear, que ahora Carlos nos hablará de ella, para que aquí el Gobierno de España, el Estado español, se una y firme el tratado. Bueno, sin nada, pues sobre todo, pues muchas gracias a Carlos por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, los seres humanos tienen una gran capacidad para normalizar prácticamente cualquier cosa, y después de unos cuantos meses, por ejemplo, ya hemos normalizado prácticamente lo de la guerra de Ucrania, ¿no? Como tantas otras guerras, y ahora estamos normalizando la situación en Irán, y sin embargo no deja de ser una capacidad bastante trágica y desastrosa que tenemos, y hay ciertas cosas que no nos podemos permitir olvidar que existen y que ocurren, y quizá una de las más importantes sea el tema de las armas nucleares, que es de las que nos viene a hablar Carlos hoy aquí, ¿no? Pues creo que es un tema tan importante para tratar y una gran ocasión tenerle con nosotros.
tenemos el privilegio de recibir a alguien que, bueno, que ha dedicado mucho tiempo, que está dedicando mucho tiempo precisamente a despertarnos, a que nos normalicemos esta situación trágica de convivir con la existencia de unas armas que, bueno, que nos pone en entredicho como especie y como planeta, en realidad, ¿no? No sé hacer presentación, pues hemos hecho presentación, bueno, de quién es, que es suficientemente conocido, pero bueno, que es original de Costa Rica, país al que yo tengo especial cariño, que es médico de formación, pero también artista, algo que también creo que es de valor, ¿no? Y una voz que el mundo ha aprendido a escuchar, que creo que también tiene su mérito, y ahora tenemos la suerte de poder hacerlo nosotros aquí en primera persona, ¿no? De primera mano. Bueno, yo tengo entendido por lo que he leído que su toma de contacto, no sé si estoy en lo correcto, sobre el peligro nuclear no surgió de un despacho político, sino más bien de una experiencia personal, visitando el museo de Hiroshima, ¿no? De las ruinas, ¿no? En el museo de Hiroshima, durante un viaje a Japón hace ya unos años. Y por suerte esa visita cambió el rumbo de su vida. Leyendo esto, reflexionaba sobre qué curioso cómo es cierto que somos capaces de normalizar todo, pero cuando estamos delante de un sitio así, de la atrocidad, incluso cuando han pasado décadas, pienso en Hiroshima, pienso cuando nos adentramos en un campo de concentración, por ejemplo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, como que de repente algo pasa, ¿no? Es como, no podemos cerrar los ojos, es como tenemos que mirar a la barbarie directamente, es difícil de hacer como que no existiera, ¿no? Bueno, como se ha dicho, Carlos Umaña es miembro de la IPPNW, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que creo que fue galardonada con el Premio Nobel, ¿no? En el 85, y forma parte del grupo directivo del ICAN, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que ya nos ha comentado Ana, que también Premio Nobel de la Paz en 2017. No sé, hay mucha gente que pueda decir que está vinculado a dos premios Nobel de la Paz. Y bueno, como decía antes, tiene estudios en investigación clínica, pero también en artes plásticas, y es fundador del grupo Artistas por la Paz en Costa Rica. Y esta es una pluralidad que no me parece anecdótica, sino que refleja una convicción profunda de cómo la lucha por la paz es también una lucha cultural y creativa, ¿no? Que creo que es fundamental, que además espero que se alinee perfectamente con los ideales que tenemos en esta facultad. Pues no voy a enrollar más porque creo que hay muchas cosas que vas a contar tú en realidad después. Simplemente, bueno, decir que el momento el tema está relevante o más que nunca, ¿no? Que estamos en un momento casi de máxima urgencia, diría yo. Bueno, no hace falta que enumere los motivos de por qué, pero que frente a este escenario creo que Carlos no nos trae una visión fatalista, por lo que he leído de él, sino una visión en la que nos dice que el desarme no es solo urgente y necesario, sino que también es posible, ¿no? Que es la parte positiva, ¿no? Bueno, antes de terminar, y ya termino, quiero decir tres cosas breves. La primera es aprovechar que estoy con gente de Mospaz y del grado de Estudios Internacionales, entre otros. Quería como hacer un pequeño anuncio que ayer, llevamos tiempo trabajando en ello, pero ayer ya tomamos la decisión, el equipo de Canal, que vamos a proponer a toda la comunidad de nuestra facultad que dediquemos el curso próximo, el 2026-2027, a debatir y reflexionar juntas y juntos sobre la violencia y la paz, sobre la no violencia y la violencia. Creo que vivimos un momento en el que se está legitimando el uso de la violencia de muchas maneras. La forma más terrible sería la nuclear, y que es nuestra responsabilidad aportar luz, y que además tenemos la ocasión, con la diversidad de miradas, de estudios y de departamentos que tenemos en la facultad, de hacerlo. Entonces vamos a hacer esa invitación en breve. En segundo lugar, muy rápidamente agradecer el esfuerzo a las personas que lo habéis organizado, que sé que organizar estas cosas siempre es una cosa más que hacer y requiere un esfuerzo y un trabajo, y muchas gracias por ello, por darnos la oportunidad de escuchar
a Carlos hoy aquí, el grado, el instituto y las personas concretas que lo habéis hecho. Y por último, reiterar mi agradecimiento a Carlos Umaña por venir. Valoramos enormemente la labor que realiza y también el hecho de que pases la tarde, este rato con nosotros. Sin más, es un honor dejarles con nuestro ponente, escuchándole con atención, que creo que todo su trabajo se lo ha merecido con creces, ¿no? Pues, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí. Vale, perfecto. Y pues nada, muchas gracias por recibirme, por estar aquí hoy, que como mañana es festivo, hoy que no es jueves, es jueves. Entonces ahí pues está ese ambiente de viernes, ¿no? Espero que esta charla no resulte tan pesada. Vamos a hablar sobre varias cosas, algunas cosas que para algunos van a ser un poco generales, y pues para los que no, pues o sea, siempre hay cosas nuevas, especialmente cuando hablamos de cosas que no se ven mucho en el ciclo noticioso en relación con las armas nucleares. Pero bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan increíble. Así como no tengo página de Wikipedia, pero yo creo que puedo agarrar como esa información para hacerme una página. Y pues, a ver, sí voy a empezar a hablar un poquito de los movimientos a los que pertenezco, que en realidad es un movimiento antinuclear, pero el movimiento antinuclear es como el agua, que tiene que adaptarse según las circunstancias. Y yo estoy, pues ahora, tengo 4 afiliaciones. La primera es IPPNW, este nombrecito tan corto y tan poco complicado es en inglés la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que es una federación de médicos que fue creada en 1980 por cardiólogos de muy alto perfil. Eran los médicos personales de los jefes de Estado en ese entonces, de Reagan y de Gorbachev, y que ellos, o sea, en ese entonces, con la Guerra Fría, la cortina de la cortina y el telón de acero, se dice por aquí, era prácticamente impermeable, solamente dejaba pasar prácticamente el deporte y la ciencia. Y ellos pues se conocían en las conferencias de cardiología, decían: podemos hablar de ciencia, ¿por qué no reunirnos y aprovechar y hablar de paz? Entonces crearon esta federación, y que rápidamente se expandió porque era gente que ya tenía mucho respeto en la comunidad médica, y se les dio el Premio Nobel de la Paz en 1985 por generar información fehaciente sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. En los 80s, al principio de la década, era una década muy peligrosa, había varios saltos tecnológicos, y tanto Reagan como Gorbachev, los presidentes de los dos bloques, empezaron siendo muy belicistas, y para 1985 dijeron: una guerra nuclear no se puede ganar y jamás se debe librar. Y se le acredita justamente a IPPNW haber incidido para llegar a este cambio. En 2006, IPPNW crea ICAN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Se convierte en campaña internacional en el 2007, y hoy en día es una campaña que engloba a más de 700 organizaciones. En el 2017, como bien nos dijo el señor decano, se nos otorgó, bueno, yo sí estaba, aunque hasta hace poco fui copresidente de IPPNW. En el 85, bueno, yo no era médico todavía, pero bueno, yo sí, para el 2017 sí formaba parte ya de la campaña, o sea, sí era parte directiva de la campaña. Y bueno, se nos dio el Premio Nobel por 2 razones: por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, y por nuestros esfuerzos innovadores en conseguir un tratado que las prohíba. Ese es el TPAN, o el Tratado sobre la Prohibición, del que habló Ana. En España surge un movimiento en el 2022 que es la Alianza por el Desarme Nuclear, que es una coalición que actualmente engloba a 65 organizaciones de todo el territorio español, y que lo que busca es precisamente estas dos cosas:
generar conciencia entre el público español sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y buscar el apoyo del gobierno español al TEPAN. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último está esta otra iniciativa que surgió el año pasado en la plataforma Movements, que se llama Generation Zero Nukes, porque la idea surge de España, pero la idea es que sea una plataforma internacional que es parte de un esfuerzo de la alianza, pero que tiene peticiones, tiene la posibilidad de generar actividades, acciones, organizar eventos, y hay también información relacionada con el movimiento. Pues bueno, ICANN, cuando fue fundada en el 2006, cuando 3 personas se reunieron en la mesa de una cocina para hablar del movimiento, hablaron de las 3 H's. En inglés, horror, humor and hope, ¿verdad? En castellano, el horror, el humor y la esperanza. Entonces el horror es la conciencia de lo que causan las armas nucleares y lo cerca que estamos del riesgo. La esperanza es cómo un movimiento unido puede construir un mundo sin armas nucleares y lo que eso implica. Y el humor es cómo esta carga se aligera con el humor. El humor es cómo nos conectamos en la sociedad civil. Entonces, muchas veces en la sociedad civil somos un poco charlatanes, pero es también esa parte que nos hace un poco más humanos, no solamente para conectarnos, sino también para conectar con otra gente. Y hay una parte que es, o sea, si bien asusta mucho, si bien el riesgo nuclear, hay muchísimo horror aquí de lo que han sufrido y lo que siguen sufriendo los sobrevivientes de las armas nucleares, hay un aspecto muy bonito que es la comunidad que se forma en torno al movimiento antinuclear. Y esa comunidad es la que lo permite todo, en realidad. O sea, no solamente tener la esperanza como norte, sino también la forma en la que la comunidad se junta, se une. El pegamento es el humor. Y bueno, pero vamos a empezar hablando sobre la primera H, sobre el horror. Las armas nucleares se conocen como armas de destrucción masiva porque, al igual que las armas químicas y las biológicas, no distinguen entre blancos militares y civiles. Es decir, causan una destrucción general e indiscriminada y por eso son armas de destrucción masiva. En el derecho internacional humanitario, cualquier ataque a los civiles es ilegal e inmoral, y por eso precisamente las armas de destrucción masiva, aquí incluimos también a las minas antipersonales, las minas terrestres o acuáticas, y las municiones en racimo, precisamente por ese ataque que se hace a los civiles, algo que es completamente ilegal. Hay 9 países que tienen armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, antes la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China. Estos 5, no casualmente, son también los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Luego, en los 70s, 3 países adquirieron armas nucleares: India, Pakistán e Israel. Y luego Corea del Norte se salió del Tratado de No Proliferación y adquirió su programa nuclear en el 2006. Ha habido otros países que tenían armas nucleares y renunciaron a ellas: Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania, cuando dejaron de ser parte de la Unión Soviética, regresaron las armas nucleares que eran controladas por Moscú, se las regresaron a Moscú. Y Sudáfrica, cuando se terminó el régimen del apartheid, concretamente en el 89, y al inicio de los 90 fue que desmanteló sus armas nucleares. Actualmente, para el 2026, tenemos una cantidad aproximada de unas 12.300 ojivas. Vemos como el que más tiene sigue siendo Rusia, con 4.400 ojivas nucleares, y Estados Unidos con unas 3.700. Y aquí podemos ver cómo varían. Sobre Israel se sabe poco, ¿verdad? Se dice que pueden tener hasta 400, pero según la Federación de Científicos Estadounidense, que es el organismo que lleva este recuento,
tienen aproximadamente unas 90. Ahora, la potencia de las armas nucleares ha variado muchísimo desde Hiroshima y Nagasaki. Como podemos ver en el extremo izquierdo, ahí están las bombas de Hiroshima y Nagasaki prácticamente imperceptibles en relación con la potencia actual. La potencia, por ejemplo, la de Hiroshima, eran 15 kilotones. Un kilotón es una tonelada de TNT, es decir, es el equivalente en potencia destructiva a una tonelada de dinamita, sin contar obviamente con otras cosas como la radiación. Y la bomba más grande jamás detonada, hay bombas incluso todavía más potentes que esta, llega a los, bueno, aquí ponen 50, ponen que es 60, bueno, 60 megatones. Megatones son millones de toneladas de TNT. Es decir, una sola bomba puede tener la capacidad destructiva de unas 5.000 bombas de Hiroshima. Y luego no solamente ha habido dos detonaciones nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Ha habido, bueno, según la fuente varía esto, pero sí más de 2.000 ensayos nucleares en todos estos lugares, en el sudeste asiático, en las islas del Pacífico, en el desierto de Nevada, etc. El común denominador es que en estos lugares no había poblaciones ni ricas ni blancas. Sí ha habido sobrevivientes, ha habido gente que ha sufrido por estos ensayos, pero la mayoría han sido poblaciones indígenas. Y quien más ha hecho ensayos nucleares ha sido Estados Unidos. Ahora, existen también, cuando hablamos de las armas nucleares, y eso voy a tocarlo un poquito más a fondo más adelante, no solamente están los países que tienen armas nucleares y los que no. También están los países que las han rechazado de forma contundente y los que han firmado un tratado regional de prohibición. Estos son los países que pertenecen a las zonas libres de armas nucleares. La primera y la más significativa por su compromiso político es Latinoamérica y el Caribe, con el Tratado de Tlatelolco de los 60. Y luego pues están otras, está África, está con el Tratado de Pelindaba, está las Islas del Pacífico con el Tratado de Rarotonga, en el sudeste asiático con el Tratado de Bangkok, etc. O sea, son 5 zonas grandes con países, y luego está también la Antártida y el espacio exterior. Y bueno, cuando hablamos de las armas nucleares no son solo una dinamita gigantesca, ¿verdad? Los estragos se causan a través principalmente de 3 mecanismos: la onda expansiva, el calor y la radiación. Ahora, con la onda expansiva se producen unos vientos huracanados que convierten todo, lo convierten todo en escombros y convierten los objetos en proyectiles, ¿verdad? Los objetos pueden ser incluso las personas mismas. Se produce una destrucción como esta, ¿verdad? No es también, cuando pensamos en una destrucción masiva, a veces lo que se piensa es como en un borrón, pero no, se producen zonas apiladas de escombros. Cuando hablamos del calor, estamos hablando de que en el centro de la detonación es una temperatura que supera los millones de grados centígrados, que puede incluso superar en el núcleo de la explosión la temperatura de la superficie del Sol. Más cerca o un poco más lejos del punto de la explosión, la temperatura alcanza los miles de grados centígrados, y todo lo que tiene entonces potencial combustible, es decir, la materia orgánica, el plástico, etcétera, todo lo que puede convertirse en combustible alza fuego por el calor tan intenso. Esto, por ejemplo, que vemos aquí, se llama una sombra nuclear. Esto es el único rastro que quedó de una persona que estaba cerca del hipocentro, cerca del punto de detonación. Ahora, cuando hay una explosión, primero está la onda expansiva, los vientos huracanados que lo destruyen todo, y el calor se mueven hacia afuera,
Pero luego todo es atraído hacia el centro y se forma esta nube en forma de hongo. Esta nube en forma de hongo entonces va a estar compuesta por todo el material incinerado, por los escombros, por el hollín, de todo lo que se acaba de quemar, y ahí vamos a incluir obviamente a las personas y todo el material orgánico que está ahí. Y esto, al ser una bomba radiactiva, todo este material va a ser también radiactivo. Entonces la radiación se va a esparcir de dos formas. Se va a esparcir por la onda expansiva como tal, todo lo que abarcó la explosión, y luego también a través de lo que se llama la lluvia radiactiva. En inglés el término es como fallout, lo que se cayó. Y bueno, y esta lluvia radiactiva entonces va a esparcir los desechos que se formaron aquí, los va a esparcir viento abajo y con la precipitación. Entonces, claro, dependiendo de las condiciones climáticas, esta lluvia radiactiva puede abarcar zonas bastante amplias y causar una contaminación radiactiva pues, bastante grande. Y la radiación es precisamente el efecto más insidioso y duradero de las armas nucleares. Cuando hablamos de las armas nucleares, no estamos hablando de una destrucción solamente en el espacio, sino también en el tiempo y a lo largo de varias generaciones. Y es precisamente por la radiación. Ahora, la radiación, en resumidas cuentas, porque sobre la radiación podemos también hablar semanas, pero en resumidas cuentas lo que hace la radiación que se produce, bueno, primero la radiación de neutrones y la radiación gamma y las partículas que se generan, es causar una destrucción de las moléculas y para los seres vivientes para el ADN. Entonces, los tejidos que se van a ver más afectados son los que van a tener un recambio de ADN más rápido. Entonces, aquí estamos hablando de la piel, estamos hablando del tracto gastrointestinal, estamos hablando también de las células de la sangre y los vasos sanguíneos, lo que recubre, la mucosa que recubre, bueno, no son las mucosas, el endotelio, también se van a ver afectados. Y esto entonces hace que a dosis muy grandes, la radiación, a una exposición de dosis muy grandes, se produzca el síndrome de irradiación aguda. Este síndrome va a tener tres fases. Gastrointestinal, es decir, se van a ver afectados el tracto gastrointestinal. Las personas primero presentan una diarrea, puede empezar desde ahí hasta un deterioro masivo del tracto gastrointestinal. Lo que describían los sobrevivientes era que incluso se les explotaban los abdómenes a los que sufrían este síndrome. Neurológico, no tanto por el recambio del ADN, sino porque el sistema neurológico no tiene una reproducción, como el tejido no se está reproduciendo tan activamente, pero sí depende mucho de la microvascularización. Entonces ahí se ve muy afectado, las personas van a tener mucha confusión, convulsiones, etc. Y luego el hematológico. Cuando hablamos de la sangre no solamente transporta nutrientes y oxígeno, sino que también se encarga de reparar, se encarga de ese sistema inmunológico y es la defensa en contra de las enfermedades. Entonces, lo que vamos a ver con el sistema hematológico es sangrados masivos, heridas que no sanan, que no hay una posibilidad de reparación de heridas. Y luego, pues con la piel, precisamente se generan quemaduras sin haber estado expuestos al calor, ¿verdad? Porque se degrada la epidermis, la capa de la piel, precisamente la epidermis y la dermis por el recambio. La curación de esto, ¿verdad? Esto es una cuestión binaria, o se curan o no. Y la curación puede tardar semanas, meses, incluso años. Puede pasar también que la exposición a la radiación cause otras enfermedades. Hay una incidencia muchísimo más alta de cáncer,
prácticamente todos los tipos de cáncer, pero especialmente cáncer de leucemia, tiroides, mama, próstata, gastrointestinales. Y luego las personas que han sobrevivido al síndrome de irradiación aguda quedan con fibrosis, con infertilidad o fertilidad. Y luego también las mujeres que estaban expuestas cuando estaban embarazadas o los bebés que estaban en gestación van a presentar malformaciones drásticas, malformaciones congénitas precisamente por la radiación. Ahora, como podemos ver en estas fotos, esto no es algo que pasó solamente en los 40 en Japón. Esto es algo que todavía sigue ocurriendo en las zonas que han sido expuestas a los ensayos nucleares. Las armas nucleares siguen causando este tipo de estragos, porque imaginémonos también cuando vemos este tipo de malformaciones drásticas que muchos viven, ¿qué carga social les representa eso? ¿Cuál es el núcleo social? ¿Quién cuida a estos niños? Hay una estructura social ahí. O sea, si vemos, por ejemplo, dónde se hicieron los ensayos, estos no son precisamente los países más ricos que tienen una seguridad social de alto nivel, ¿verdad? Entonces, asociado a estos síndromes de malformaciones complejas, hay también un efecto social bastante profundo. Estos son activistas actualmente en Kazajistán, que también tienen unas historias bastante fuertes. Este segundo es conocido, que nació sin brazos y que pinta, es un pintor que pinta con los pies. Pasa también que cuando hay un desastre estamos acostumbrados a que llegue la Cruz Roja o la Media Luna Roja a atender el desastre. Sin embargo, aquí esto no ocurre porque hay una destrucción de la infraestructura. Aquí las ambulancias no pueden transitar por calles que no existen porque están llenas de escombros. En el caso de Hiroshima, de los 45 centros de salud, se habían destruido 42, habían fallecido o estaban gravemente heridos más del 90% del personal sanitario. Entonces está eso. Pero por otro lado está también la radiación, que el personal sanitario no puede ingresar a esta zona. Entonces, porque se enfermarían ellos mismos también. Entonces las personas que están padeciendo el síndrome de irradiación aguda, en este caso estamos hablando de los civiles no combatientes, los hombres, mujeres y niños, padecerían esto solos, sin la atención más básica. Ya no hablemos de medicamentos para paliar el dolor, sino también sin agua y sin ningún saneamiento básico. Y luego está el pulso electromagnético. Un pulso electromagnético es una carga de alto voltaje que lo que hace es inhabilitar los dispositivos electrónicos en el área donde se abarca, y cuya área de expansión o su área de cobertura es proporcional a la altura en donde se produjo la detonación. Entonces, esta es una amenaza. Si vemos, por ejemplo, el arsenal de Corea del Norte, vamos a devolvernos un poquito aquí, que el arsenal de Corea del Norte es ínfimo en comparación con el de Estados Unidos, 60, o incluso menos, y Estados Unidos 3.700. ¿Y cuál es la amenaza que tiene un país tan pequeño, pobre, con sus armas nucleares sobre Estados Unidos? Uno de los peligros es precisamente el pulso electromagnético, porque puede generar una detonación en el centro del subcontinente norteamericano y causar que se inhabiliten todos los aparatos electrónicos. Entonces no solamente estamos hablando de que no haya señal en el móvil, estamos hablando de que la sociedad actual, la dependencia con la tecnología es prácticamente absoluta para el manejo de las aguas, de los desechos, de la movilidad, de los trenes, de los aviones. No hay, o sea, la banca internacional también. Entonces esto sería un efecto catastrófico y que además podría afectar también a las centrales nucleares, que en Estados Unidos son casi 100 centrales nucleares. Entonces esto podría, una sola bomba nuclear en una
detonación lo suficientemente alta, si bien no va a causar un estrago físico, directamente puede causar estragos de este tipo. Y luego están los sobrevivientes que en Japón se les ha dado la palabra de hibakusha, que es una persona que ha sobrevivido a la bomba. Que ellos no solamente van a haber padecido el síndrome de irradiación aguda o crónica, no solamente van a padecer el síndrome de estrés postraumático de haber visto a sus familiares morir de una forma atroz, o ellos mismos haber padecido dolores terribles, sino que también van a sufrir un estigma social, porque la gente no se va a querer casar con ellos porque van a engendrar niños con malformaciones, y no los van a querer contratar porque también se van a enfermar. Entonces, claro, esta gente pasa a ser refugiados estigmatizados, lo que en algún momento pudo haber sido un motivo de orgullo, de decir yo soy de Hiroshima, esta es mi hermosa ciudad, pasa a ser un motivo de vergüenza o de escarnio. Y muchos describen incluso que se fueron del país y que mentían de su lugar de procedencia para no tener que pasar por ese peligro. Bueno, cuando hablamos entonces de los ensayos nucleares que empezaron en el 47, especialmente en las islas del Pacífico, a estas personas no se les dijo de que iban estos ensayos, incluso se les llegó a decir que no había ningún problema para ellos, ni para su salud, ni para su agricultura, ni para su pesca. Entonces así, se convirtieron lugares paradisíacos en prácticamente desiertos nucleares o zonas de altísimo riesgo, y justamente para generar una idea de en qué consisten las armas nucleares, para vender una idea de que las armas nucleares eran necesarias para construir el mito del nuclearismo. Con Japón pasó parecido. De hecho, se habían confiscado los expedientes médicos de los sobrevivientes de Japón. Se habían confiscado también las cartas personales, los poemas, las muestras de arte. Se había censurado cualquier manifestación que le revelara al mundo qué era lo que causaban las armas nucleares, cuál había sido el verdadero sufrimiento de los japoneses. Lo que empezó a salir al aire a partir de un informe el informe famoso de The New Yorker, que se lo recomiendo que lo busquen, que se llama Hiroshima. Y a partir de ahí, que fue un periodista que fue y tuvo prácticamente ser un espía para conseguir esta información y luego publicarla, fue que se pudo revelar esta información. Pero por supuesto, ya para entonces se había construido toda una imagen en torno a qué consistían las armas nucleares, y que las armas nucleares también se había manejado la idea de que las armas nucleares le habían puesto fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, cuando hablamos de estos efectos, estamos hablando de una o dos detonaciones. Si hablamos de una guerra nuclear a gran escala, no estamos hablando de una o dos detonaciones. Estamos hablando de detonaciones, de muchas detonaciones con muchas bombas sobre varias ciudades. Entonces, aparte de los efectos de la radiación y aparte de la destrucción, vamos a tener decenas de millones de personas en una guerra nuclear a gran escala, decenas de millones de personas que morirían instantáneamente, cientos de millones que padecerían heridos y que padecerían el síndrome de irradiación aguda. Pero aparte de esto, y aparte de la destrucción masiva y del ecocidio, también habría una destrucción de la capa de ozono, habría una destrucción de, la radiación se esparciría globalmente y subiría a la estratosfera una capa de hollín que se generó por este intercambio. La estratosfera es la capa en la atmósfera que no es lavada por la precipitación. Entonces es una capa de hollín que se va a quedar ahí, que va a bloquear la luz del sol
y que va a generar un descenso drástico y súbito de la temperatura a nivel global. Y esto es el efecto que conocemos como el invierno nuclear. Ahora, dependiendo de la intensidad de este intercambio, este invierno nuclear puede durar más de una década. ¿Y qué es lo que pasa con un invierno nuclear? ¿Qué es lo que pasa con los ecosistemas, las cadenas alimenticias, cuando hay, o sea, cuántas cadenas alimenticias pueden sobrevivir a tanto tiempo en esas condiciones tan drásticas y sin luz solar, ¿verdad? Entonces, este invierno nuclear implicaría, por un lado, el fin de la agricultura, eso es lógico, el fin de la civilización, el fin de muchas especies, e incluso podría poner en peligro el fin, o sea, podrían poner en peligro nuestra especie. ¿Y cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Aquí entramos entonces en el riesgo. Bueno, para explicar algo, después del invierno nuclear viene el verano nuclear, antes de pasar al riesgo. Que pasando estos 10 años, estamos en un mundo donde hay una destrucción vasta, donde no hay capa de ozono que bloquee la radiación ultravioleta que puede ser letal, y donde también todo lo que murió, toda la materia orgánica que murió, generó metano y generó gases de efecto invernadero. Entonces se produce un efecto rebote de un calor intenso, lo que se conoce como un invierno nuclear, un verano nuclear, que es una condición extrema para la vida. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? En el 45 se creó el Boletín de los Científicos Atómicos, que fue creado, así como suena, un boletín, como una revista, por varios de los científicos que habían participado en el proyecto Manhattan, precisamente para explicarle al mundo, para tener esa relación informativa con el mundo sobre cuál era el riesgo de una detonación nuclear. Y entonces crearon en el 47 el reloj del apocalipsis, que espero que se hayan escuchado el reloj del apocalipsis, ¿verdad? El reloj del apocalipsis, o sea que no es un reloj, no mide en el tiempo realmente, ¿verdad? Lo que hace es medir, o es un elemento didáctico para que la gente entienda qué tan cerca o qué tan lejos estamos del riesgo de una aniquilación, una destrucción del mundo como lo conocemos en manos humanas. Esa destrucción es la medianoche y qué tan cerca o qué tan lejos estamos en minutos o segundos a la medianoche. Entonces, para ponerlo en contexto, con la crisis de los misiles en Cuba, en el 63, ese reloj estaba marcando menos 12 minutos. En el 84 llegó a estar a menos 3 minutos, pero con el fin de la Guerra Fría, que fue un punto de muy baja tensión, llegó a estar a menos 17 minutos. Y hoy, en 2000, bueno, hoy no, sino este reloj lo sacan cada año, que es a finales de enero. Para el 2026, ¿alguien sabe cómo estamos? ¿Alguien? Así como para que se me despierten los que estén un poquito dormidos. Quiero oír alguna cifra, así que alguien me diga cómo está el reloj. Menos 5. Menos 5 dicen por ahí. ¿Quién da más? Menos 5 minutos. ¿Nos quedamos con menos 5 minutos? Sí, ok. Estamos a menos 85 segundos. Y ese es el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala. Y ojo que esta aseveración se hizo antes de la guerra de Irán y antes de que Trump dijera, hoy muere una civilización, por ejemplo. Y ahora, el Boletín de Científicos Atómicos ha dicho que este riesgo se debe básicamente a 3 factores. Uno, la pérdida del orden mundial y la amenaza de los líderes de los estados nucleares, o la ligereza con la que estos líderes hacen amenazas nucleares. El segundo factor, que cada vez cobra más relevancia, es la crisis climática y el potencial que tiene para generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercero es la tecnología. Por un lado, la alta y creciente dependencia en sistemas automatizados para detectar el riesgo,
Y por otro lado, la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial volatiliza el riesgo de las armas nucleares. Me explico. Vamos a ver una situación, porque los países nucleares, todos los 9 países, excepto China, tienen una política de lanzamiento bajo advertencia. Es decir, China es el único que ha dicho explícitamente no vamos a ser el primero en lanzar armas nucleares. El resto no han hecho esa aseveración. La idea es que cuando los radares detectan un ataque entrante, este ataque va a destruir los arsenales. Entonces, la idea con esta política de lanzamiento bajo advertencia es precisamente o las usas o las pierdes, ¿verdad? Porque estas armas que entran no van a poder ser detenidas, van a destruir los arsenales. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es lanzar las armas, lanzar sus arsenales antes de que lleguen estas armas. ¿Y qué es lo que pasa? Que actualmente los misiles balísticos intercontinentales pueden atravesar el mundo en menos de media hora. Entre Estados Unidos y Rusia el tiempo es bastante más reducido. Entonces, algunos expertos han definido que el tiempo de decisión es de 6 minutos. Algo que puede pasar en cualquier momento. 6 minutos. 6 minutos para definir si es un ataque real o no, para definir si hay un contraataque, con cuántas armas y hacia cuáles blancos. 6 minutos. O sea, se tarda más en hacerse una taza de café. Y ahora, para evitar malos entendidos, se han establecido mecanismos de comunicación, como el famoso teléfono rojo que se estableció en los 60, pero esos mecanismos se han degradado en tiempos recientes. Con la guerra de Ucrania se demostró que no había habido ninguna comunicación entre Estados Unidos y Rusia cuando había habido malos entendidos, por ejemplo, con un misil de fabricación rusa que cayó en una granja polaca y mató a 7 personas. Este incidente de haber sido ruso, de haber sido un accidente incluso ruso, hubiera podido provocar que se active el artículo 5 de la OTAN y que la OTAN entrara en la guerra. Se determinó luego que había sido un accidente ucraniano, pero 36 horas después, no había habido ninguna comunicación entre Estados Unidos y Rusia. 36 horas, cuando aquí estamos hablando de un periodo de 6 minutos. Entonces, claro, esa falta de comunicación es un riesgo enorme. Y ahora, veamos cómo son las armas nucleares. ¿Ustedes están familiarizados con el concepto de la tríada nuclear? No, sí, no. Más o menos. La tríada nuclear, como bien lo dice, son 3 elementos de los que dependen los países nucleares. La tierra, el mar y el aire. Entonces, en la tierra están los misiles, los hilos, que tienen los misiles balísticos intercontinentales. Luego están los aviones bombarderos. Y por último, los submarinos. Esto que garantiza que los hilos, los misiles, prácticamente se sabe, todo el mundo sabe dónde están. Y esa va a ser el primer blanco de una guerra nuclear. Lo que garantiza que haya una posibilidad de contraataque son los submarinos, porque los submarinos son muy difíciles de detectar, nadie sabe dónde están. Entonces, para la disuasión nuclear, para que funcione, ¿verdad? La disuasión nuclear entendida como la amenaza perenne de que no voy a atacar a un país nuclear por las consecuencias catastróficas, esta amenaza nuclear depende de que funcionen estos 3 sistemas. Con la inteligencia artificial pasan 2 cosas. Pasa que las decisiones se toman ahora de una forma todavía más acelerada, es decir, no solamente se están optimizando los tiempos de respuesta, ¿verdad? Los tiempos de cuánto puede durar un misil en llegar de un lado a otro, sino también cómo se toman las decisiones, quién interpreta los protocolos. Y la inteligencia artificial lo que hace es entonces acelerar este proceso para que ese periodo de 6 minutos sea incluso menor. Y luego también lo que puede hacer es determinar o tratar de determinar dónde están los submarinos. Entonces, al poder averiguar dónde están los submarinos,
se pierde el concepto de la triada porque entonces eso haría que algún país pueda sentir que puede acabar con el otro país de una, sin miedo a las represalias. Y si existe ese concepto, pues ahí se cae, o sea, eso nos pone en un riesgo mayor de que se utilicen las armas nucleares porque se pierde ese efecto disuasorio que tendría la triada nuclear. Ahora, otro aspecto que no se toma tanto en cuenta es el gasto enorme que se está invirtiendo en las armas nucleares, que para el 2024 era esto. El informe del 2025 no ha salido, ¿verdad?, que es incluso mayor, pero son 100.000 millones de dólares. Y ojo, ¿quién invierte más? ¿Verdad? Que Estados Unidos no es el que tiene más armas nucleares, pero sí está invirtiendo muchísimo más que los demás países. Pero aquí estamos hablando de un gasto, creo que son 12 millones de dólares por hora en armas nucleares, y no solamente estamos hablando de la modernización, del mantenimiento, del rearme, sino también en los think tanks. Estamos hablando de que parte de esta plata va para los lobbies y va para generar el discurso nuclearista, el discurso que justifica que las armas nucleares sigan ahí. Y ese discurso se ha permeado en todas las capas de la sociedad. Desde los concursos de la señorita bomba atómica, que era un concurso que se hacía, aquí vemos una mujer vestida con la novia de hongo, hasta esta idea de que las armas nucleares, lo vemos en los videojuegos, que tener la bomba nuclear es el máximo nivel en varios videojuegos, por ejemplo, o la invencibilidad que conlleva tener armas nucleares. Todo esto se ve en la cultura popular y no es casual. Es parte del discurso fabricado y es parte de lo que se invierte todos estos recursos. Bueno, de eso se trata la disuasión nuclear. La disuasión nuclear, cuando se inició la era atómica, muchos vaticinaban que iba a ser una era de paz, porque al ser la amenaza tan grande, la amenaza de la destrucción mutua asegurada, eso haría que las guerras convencionales fueran obsoletas. Y entonces los líderes del mundo no tendrían otra opción que sentarse a dialogar. Sin embargo, ocurrió lo opuesto. Porque si vemos el panorama mundial actual, ¿quién está atacando a quién? ¿Verdad? Los países nuclearmente armados son los que están atacando a los países que no tienen armas nucleares. Rusia con Ucrania, Estados Unidos, Israel a Irán, India y Pakistán, que pasan luchando o sea, atacándose mutuamente. Las armas nucleares no solamente causan o debilitan el derecho internacional, sino que también envalentonan la agresión bajo un paraguas de impunidad. Los países nuclearmente armados se sienten envalentonados, sienten que pueden hacer lo que quieran. Y a ver, cuando hablamos de esto, ¿verdad?, estamos hablando de imposiciones y amenazas. Esto no es la paz. La paz es otra cosa, claramente. La paz no es la ausencia de guerras. Ese concepto de la paz atómica es un concepto pues bastante reduccionista, porque está reduciendo la paz a la ausencia de la guerra. Y la paz no es la ausencia de la guerra. La paz no es ni siquiera la ausencia de conflictos, porque eso es imposible. O sea, entre dos personas siempre va a haber algún conflicto por algo, ¿verdad? Hasta dentro de la alianza por el desarme nuclear nos peleamos por el diseño de un cartel, por ejemplo. La cosa es que no haya violencia en la resolución de los conflictos, la resolución no violenta de los conflictos. Entonces la paz va por ahí. La paz va por disminuir la otredad, ¿verdad? Es decir, no concebir a los otros como diferentes, como deshumanizados, ¿verdad? Hablar de adversarios, no enemigos. La paz va por construir oportunidades de cooperación, por construir puentes. Y eso es claramente lo opuesto a las armas nucleares. Entonces, de ahí surgió la idea de la prohibición de las armas nucleares. Porque si en el 91 el reloj del apocalipsis estaba a menos 17 minutos,
Eso hubiera sido el momento ideal para llegar al desarme nuclear y para deshacernos de las armas nucleares. ¿Y por qué no se hizo en ese momento? No se hizo precisamente porque las armas nucleares se habían convertido en un símbolo de estatus, se habían convertido en la moneda del poder. Entonces, claro, los países que tenían las armas nucleares tenían un interés en mantenerlas, en mantener su estatus de país nuclearmente armado, o en castellano como le llamamos potencia nuclear. Y esa palabra potencia tiene también sus otros significados que también se aplican en este caso. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron, cuando Reagan y Gorbachev se reunieron en la famosa cumbre de Reykjavik en el 85, en la cual participó, por cierto, don Federico Mayor Zaragoza, ellos tenían la idea de llegar a cero. Ellos entendían que el riesgo de una guerra nuclear era altísimo. Sin embargo, no se pudo. No se pudo porque la voluntad política del complejo militar industrial se los impidió. Y no se pudo precisamente por ese sistema nuclearista que legitima a las armas nucleares y les da un rol dentro de las doctrinas de seguridad. Y por eso es que nosotros hemos concebido, no nosotros como comunidad internacional, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que era el elemento que hacía falta en la arquitectura en relación con las armas nucleares. Previo a este tratado, había tratados bilaterales y había tratados multilaterales, pero que no prohibían las armas nucleares. Estaba el Tratado de No Proliferación. Y quizás esto me lo vayan a decir después, pero se los voy a preguntar ahorita para que no... veo como que se están empezando como a dormir, entonces les voy a hacer preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿por qué podemos hablar de que un tratado multilateral antinuclear tenga efectos cuando otros tratados recientemente y este año se acaba de expirar el tratado START entre Rusia y Estados Unidos? ¿Por qué podemos poner la esperanza en un tratado multilateral? ¿Alguien se le ocurre algo que decir al respecto? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, empecemos por algo más sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre un tratado bilateral y uno multilateral? El número de partes. ¿Vale? Entonces uno bilateral generalmente dos partes, ¿no? O a veces se considera bilateral entre dos bloques, no solamente, dos países. Y uno multilateral, pues es entre varias partes. Entonces, el efecto que tiene un tratado bilateral y el efecto que tiene un tratado multilateral puede llegar a ser muy distintos. Porque un tratado bilateral, como el que acaba de expirar entre Rusia y Estados Unidos, o el tratado de fuerzas intermedias, que simplemente se lo trajo abajo Trump, o el tratado de Irán, que también se lo trajo abajo Trump, son tratados entre dos partes. Y estos son susceptibles a que una de las partes cambie de opinión. Cuando hablamos de un tratado multilateral, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de construir una norma. Estamos hablando de un cambio normativo que se da entre varios países y que construyen una presión, como decir, una presión de pares, que al final lo termina siguiendo todo el mundo, independientemente de que estén legalmente vinculados o no al tratado, es decir, independientemente que lo hayan firmado. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Estados Unidos y las municiones en racimo y las minas antipersonales. Ellos dejaron de producir estas armas no porque les salió del corazón, ¿verdad? No por ser buenos, sino porque se habían quedado sin compradores, se habían quedado sin inversores, y se había creado en el mundo un clima de condena moral que hacía que producirlas fuera políticamente desfavorable. Y bueno, ese es el camino en el que más o menos algo parecido está pasando con las armas nucleares. Estamos en un cambio normativo en el que estamos bajando a las armas nucleares de ese pedestal, en el que estamos fortaleciendo el derecho internacional,
y estamos haciendo que las armas nucleares, que los países nucleares ya no sean concebidos como una potencia nuclear, sino como un paria nuclear, que no sea un premio tener las armas nucleares. Y ese es uno de los efectos que tiene el tratado sobre la prohibición, porque al existir, justamente se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Y un país que no firme el tratado está diciendo que las armas nucleares son aceptables, y especialmente un país que pertenezca a una alianza militar como la OTAN, como España, está diciendo que está de acuerdo en que se utilicen las armas nucleares en su nombre. Cuando, como vamos de tiempo, bueno, ya casi termino para tener un poquito de interacción, pero cuando hablamos de armas nucleares, los países no solamente están los nucleares y los no nucleares. Podemos ubicar los países en una serie de círculos concéntricos, como aquí, en relación con la relación que tengan con las armas nucleares. En la capa más externa están los países que no tienen armas nucleares, no dependen de las armas nucleares para su seguridad y que además han adquirido un compromiso legal para no tenerlas y que pertenecen entonces a una zona libre de armas nucleares. Entonces aquí hablamos de todos los países de la zona libre de armas nucleares, Latinoamérica del Caribe, África, Asia Central, etc. Entonces, viendo esto como una cebolla, pelamos esta capa de la cebolla. La que sigue son los países que no tienen armas nucleares, pero que tienen alguna dependencia con las armas nucleares en relación con la seguridad. Ahí hablamos de los países de la OTAN, hablamos de Japón, de Corea del Sur y de Australia. Y luego ya más hacia el centro, hacia el núcleo de la cebolla, están los 9 países, pero ojo que no todos los 9 países tienen la misma dependencia con las armas nucleares, ¿verdad? No es lo mismo para el Reino Unido deshacerse de su arsenal que para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces en el centro de la cebolla están Estados Unidos y Rusia. Entonces, pues así es como vamos avanzando en la estigmatización, vamos pelando la cebolla por capas. Una vez que pelamos una capa, va a ser más fácil pelar la que sigue y así sucesivamente. Y con el tratado, pues así es como hemos ido avanzando. Actualmente hay 99 países que ya lo han firmado. ¿Y alguien sabe cuántos países hay en la ONU? Así, miembros de la ONU. 196. Entonces la mitad de 196 es 98, 99 es la mitad más 1, la mayoría. Entonces la mayoría de los países de la ONU han firmado el tratado, pero claro, son la capa más externa. Todavía no hemos llegado a la capa más interna. Bueno, y esto hemos tenido varias campañas, como las campañas La Promesa Parlamentaria, en la que conseguimos que diputados o miembros de cualquier parlamento, no solamente del Congreso Central, se comprometan con la firma de su país, en este caso España, de firmar el tratado de prohibición. Luego tenemos una campaña de las ciudades, ¿verdad?, en la cual los municipios de las ciudades y los pueblos se comprometen también con el tratado sobre la prohibición. En España ya llevamos 130. Es una campaña que, dicho sea paso, se nos ocurrió estando aquí en Madrid en el 2018. O sea, salió de Madrid, pero Madrid no ha firmado. Pero bueno, sí, sí ha firmado Barcelona, por ejemplo, y han firmado Sevilla, Zaragoza, varias ciudades grandes. Y luego tenemos entonces esta campaña, los que queráis. Ahí hay un código QR para Generation Zero Nukes para ver esta petición. Esta petición es para que Pedro Sánchez, para que el gobierno español firme el tratado sobre la prohibición. Ahora, con todo lo que está pasando y el riesgo tan alto, hay un rayito de esperanza, y ese rayito de esperanza es España en este momento. España se ha colocado como la punta de lanza del derecho internacional. Se ha tenido la valentía de decirle que no a Trump, y es algo que varios países han podido seguir, que de no tener España esa postura, no la tendrían. Por ejemplo, Italia, ¿verdad? Italia, que tenían otra relación con Estados Unidos, se han atrevido a decirle que no a Trump también en cuanto al uso de sus bases militares para
y su espacio aéreo para la guerra de Irán. Pero España ha ido más allá. En la cumbre de seguridad de Múnich, ¿verdad?, que es un espacio supernuclearista, España ha rechazado a la disuasión nuclear, es decir, no solamente el rearme nuclear y la postura que están teniendo varios países europeos de buscar un elemento disuasorio europeo, sino que ha rechazado eso y ha dicho que la disuasión nuclear es costosa, ¿verdad?, aduciendo específicamente al altísimo costo, y muy riesgosa, diciendo textualmente que es una estrategia que exige cero errores y una corrección constante no es una garantía de seguridad, sino una ruleta. Entonces esto es importantísimo porque nos acerca muchísimo a España a la firma del Tratado sobre la Prohibición, porque está no solamente condenando las armas nucleares, sino que está condenando también la estrategia que la justifica. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en el movimiento español es que esta postura pase de la retórica a la práctica. O sea, que sea una política que deje de ser un discurso y se convierta en una postura estatal, una posición de España independientemente de quién la gobierne, independientemente del color político, porque esto no se trata de colores políticos. Entonces, ese puede ser un legado de este gobierno y es bastante, incluso es bastante realista en realidad, porque si ya España está condenando la disuasión nuclear, en realidad que España no tiene ningún impedimento legal para firmar el Tratado sobre la Prohibición, no hay ningún impedimento, o sea, se puede firmar y ser parte de la OTAN, no hay ningún impedimento legal ahí. El impedimento es político, el impedimento es precisamente por la disuasión nuclear. Pero si España ya le está rechazando, pues en realidad ya no hay peros en este caso. Entonces, o sea, nosotros creemos que una firma de España puede ser posible, y si España firma, eso cambia muchísimo todo. Porque entonces se pierde la unión de la OTAN en contra de la disuasión nuclear, delegitima las armas nucleares y genera, o sea, pone el tema de la delegitimación nuclear sobre la mesa de una forma bastante contundente. Entonces sería algo bastante poderoso, y así que si os queréis involucrar, pues ahí está ese código QR y firmar la petición y etcétera. Toda la información que viene en Generation Zero Nukes está ahí. Y bueno, ya para terminar, esto es, no hay nadie que no tenga ninguna influencia absoluta, ni nadie que tenga toda la influencia del mundo. Es decir, todos podemos hacer algo aquí y esto es algo que depende de absolutamente todos nosotros. Especialmente con las armas nucleares vamos por un cambio de paradigma, un cambio no solamente normativo, sino un cambio social de cómo se conciben las armas nucleares. Y eso empieza desde abajo. Los movimientos, los cambios no empiezan en la cúpula. En la cúpula están muy contentos con cómo están las cosas y no van a querer cambiar. Los cambios se gestan en las bases. Y especialmente con el cambio normativo de cómo se conciben las armas nucleares, esto requiere un movimiento social fuerte, así que esto es algo en lo que todos absolutamente tenemos un rol que jugar. Así que os invito a que os involucréis y pues muchas gracias.